Bienvenidos al podcast ADN Transformador, el lugar para líderes, innovadores y emprendedores que quieren traer soluciones a los grandes desafíos que enfrentamos como humanidad. Nuestra misión, movernos de la inercia e indiferencia hacia la esperanza y la acción. Cada semana traemos conversaciones inspiradoras y profundas de nuestro equipo y con agentes de cambio que nos comparten sus desafíos, reflexiones, herramientas y aprendizajes para poner en práctica en tu día a día. Queremos inspirarte a tomar acción, a liderar con propósito y a transformar tu propio ADN. Comencemos este viaje de inspiración y aprendizaje juntos. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio del podcast del ADN Transformador. Si estás aquí es porque seguramente eres una de esas personas que quiere ser protagonista del cambio, de la transformación, para contribuir a que podamos habitar este planeta de manera sustentable, justa y plena y tener un mundo como nuestros corazones saben que es posible. Y hoy voy a arrancar con la siguiente frase. Cada interacción cotidiana es la oportunidad para cuidar o deteriorar la cultura que decimos defender. Esta es una frase sobre todo para nosotros como líderes. Y como líderes quizás de equipos, de organizaciones, como líderes incluso en comunidades. Y te invito a hacerte la siguiente pregunta. ¿Cómo es que aseguras que la cultura que tú declaras sea la misma que se vive cuando nadie está mirando? Por ahí hay una frase famosa que dice que los ratones hacen fiesta cuando el gato no está. Y, y hoy quiero ir a esa dimensión de la cultura. Es decir, tú estás seguro que la cultura que tú dices promover o que tu organización dice promover en público es la misma que se vive en los pasillos. ¿Qué sucede en una organización cuando el líder, cuando el CEO no está? Hoy quiero que le demos una pequeña mirada a cuál es el costo invisible de una cultura que no se cuida a diario. Una cultura que sucede cuando nadie está mirando. Y lo primero que quiero decir también es la relevancia, la importancia de este tema de la cultura, porque muchas veces nosotros creemos que este es un tema soft, suavecito, de esos livianitos, que trabaja recursos humanos. Y no nos damos cuenta de que realmente la cultura es una ventaja estratégica. De hecho, seguramente has oído, si has estado en el mundo organizacional y demás, esta famosa frase de Peter Drucker, que decía que la cultura se comía la estrategia en el desayuno. Entonces, ¿qué significa eso? Vamos a verlo primero que todo desde el punto de vista del talento y la retención del talento. Porque ya los empleados no solamente buscan un buen sueldo, los empleados también buscan un lugar en donde sus valores, lo que les importa, coincida con los de la organización. La agilidad, hoy en día que estamos en este mundo del agility y demás, se habla de la confianza como ese elemento que permite que los equipos tomen decisiones rápidas sin tener que estar esperando siempre la aprobación de un jefe. Otro elemento fundamental. Hoy en día sabemos que las organizaciones, y saben las organizaciones, que es fundamental invertir en eso que llamamos la marca o que llaman la marca empleadora. Y una buena cultura convierte a los empleados en embajadores de la marca. Es gente que sale a hablar bien de su empresa, bien de su marca. Y por lo tanto, ahí, y volviendo a la frase de Peter Drucker, ¿qué significa? Significa que por muy bueno que sea tu plan de negocios, que por muy buena que sea tu estrategia, si la cultura de tu equipo no lo apoya, no se va a realizar y el plan va a fracasar. Entonces, esa es parte de la importancia de la cultura. Entonces, este es un tema estratégico, no es de recursos humanos únicamente, y es un lugar en donde se gana o se pierde, pero en el día a día, no simplemente en un momento puntual. Ahí es donde se manifiesta. Esos son los momentos de verdad. Ahí es donde la cultura aparece y emerge con todo su poder, más allá de los diferentes elementos de la cultura. Eh, hay un par de ejemplos que quería traer. Un ejemplo de este tema para verlo muy real.
Zappos, una compañía que ha adquirido una relevancia importante en los últimos años. Y una de las cosas que hizo Zappos alguna vez es que pasaba a la gente por su proceso de selección y luego de hacerles la parte de inducción y el entrenamiento básico, los sentaba y les decía, bueno, acabo de invertir una plata en ti, no necesariamente en esas palabras, pero yo quiero saber si realmente tú te quieres quedar, si realmente tú, después de lo que has visto y demás, te quieres quedar en esta compañía o no. ¿Y sabes qué? Si me dices que no, yo no solamente voy por supuesto, ya a cubrir el costo que significó pasarte a ti por todas estas instancias de entrenamiento, sino que te voy a pagar $2,000. Te voy a pagar $2,000 para que me digas que no te quedas, que te vas para otro sitio. Y yo estoy tranquilo con el tema. Resultado, solamente el 3% de los candidatos aceptaban la oferta de los $2,000. 97% de las personas se quedaban. ¿Por qué se quedaban? Si le estaban pagando $2,000. Se quedaban por la cultura, por lo que experimentaban y vivían de la cultura en el día a día. Déjame poner otro ejemplo. El ejemplo de un ejecutivo de IBM que hace una jugada riesgosa y pierde $10 millones. Se presenta entre el CEO de la compañía, no me acuerdo el nombre del CEO en este momento, y le dice, voy a renunciar. Y el CEO le dice, no, ¿cómo se le ocurre? Acabamos de invertir $10 millones en su aprendizaje. Lo que necesitamos es que usted se quede y los convierta, ahora sí, en ventas, en rentabilidad, en utilidad. ¿Qué dice eso de la cultura? Una cultura en donde más allá de lo que digan las paredes, la misión, la visión y demás, que está diciendo, aquí se vale equivocarse y aquí los errores se capitalizan. Y aquí nos importa el aprendizaje de las personas. Entonces, hagamos la siguiente pregunta. ¿Qué es la cultura de una organización? Hay muchas definiciones en el mundo, hay muchas aproximaciones. Yo quiero traer una, que es como una condensación de muchas posibilidades. Pero en esencia, la cultura de una organización se puede ver como su personalidad. Es eso que define los valores, las creencias, los hábitos, las normas, las actitudes que comparten los miembros de los equipos, los miembros de una empresa, y que determinan además la manera en que se relacionan, la manera en que interactúan, no solamente entre sí, sino además con el exterior. Es eso que las personas describen tanto adentro como afuera de la organización como así es como se hacen las cosas aquí, así es como se hacen las cosas en esta empresa. Mira lo importante de eso. De todas formas, nuevamente, hay tres niveles de la cultura, hay un nivel de lo visible, hay un nivel de eso que tú puedes ver al entrar, el diseño de las oficinas, la forma de vestir, el lenguaje que usan, el tipo de rituales que tienen, como por ejemplo, no sé, los cafés de los lunes, las reuniones del equipo directivo de tales días, las reuniones de los equipos pequeños diariamente o cada semana, qué sé yo, los procesos que son públicos. También que podemos ver ahí en ese nivel de lo visible, podemos ver los sistemas de control, podemos ver, por ejemplo, cómo se mide el éxito, cuáles son el tipo de incentivos y qué cosas se premian y qué tipo de cosas se castigan, eso se puede ver. Podemos ver el tipo de símbolos y mitos que utilizan las organizaciones, como por ejemplo uno puede ver las historias de los fundadores, de cómo creció la compañía, de cómo llegó a donde está, o los grandes hitos que refuerzan como esa identidad de la organización. La identidad no se puede ver, pero uno puede ver las historias que están detrás de eso y los símbolos que están detrás de eso. Hay otro nivel de la cultura que tiene que ver con lo que ha sido declarado.
con las declaraciones, como por ejemplo las metas, la filosofía, las normas, todo lo que la empresa comunica oficialmente, como por ejemplo cuando dicen, esta es nuestra visión, esta es nuestra misión, esta es algunas declaran el propósito, otras no, nuestra prioridad está en los clientes, etcétera. Y hay otro nivel fundamental, que es el nivel de lo invisible. Y ese es el nivel en el que quiero hacer énfasis ahorita. Y hacer doble clic ahí, porque ese es el que se refiere a lo que pasa cuando nadie está mirando. Eso tiene que ver con los supuestos, con las creencias, que son inconscientes, pero que están tan arraigadas en las personas. Son ese tipo de cosas que como que no se cuestionan, que tienen que ver con, y aquí se hacen las cosas así. Son esa raíz de la cultura y lo que es más difícil de cambiar. Ahí, por ejemplo, entran incluso las dinámicas de poder. Quien toma las decisiones, no desde el punto de vista jerárquico, de organizacional formal, sino desde el punto de vista de lo sutil. ¿Quiénes tienen la libertad para hacer qué tipo de cosas? ¿Cómo funciona el tema de la autonomía? Etcétera. Entonces, de alguna manera, la cultura desde cierto punto de vista no se mide por lo que decimos en público, sino se mide por lo que permitimos en privado. Y eso es fundamental mirar. Entonces, hoy te quiero compartir 5 puntos claves, 5 focos fundamentales para trabajar y para mirar la cultura. Primer foco, el buen trato no es negociable. El respeto no es negociable, es la base de todo. Cuando se habla del tema emocional en las organizaciones y que gira mucho alrededor del tema de la confianza, el buen trato, el respeto es fundamental porque el maltrato es una de las principales causas de desconexión. No importa si la organización es muy corporativa, si es altamente jerárquica, o simplemente si es profundamente cercana y se siente como una familia. El respeto y el buen trato no son opcionales. De hecho, los estudios, y esto lo vamos a ver ahorita también en otros de los puntos, que se hacen sobre la experiencia del empleado, hablan de cómo el maltrato, la desconsideración y la incoherencia cultural son de las principales causas de desconexión emocional de las personas, incluso por encima de los factores salariales en la mayoría de los casos. Y adicionalmente, son la principal fuente de renuncia. Así que aquí hay una verdad incómoda, y es que no se puede dar hacia afuera lo que no se vive hacia adentro. Y eso es fundamental entenderlo. Segundo punto, las decisiones difíciles son esos momentos de verdad en donde realmente se revela la cultura, o la cultura que es real, no la que se dice, no de la que uno quisiera, no por la que uno paga por la publicidad y demás, no, es la real. Y tiene que ver con, incluso con esas frases como duro con el problema, suave con la persona. Algunas veces se utiliza como un principio para la gestión bajo presión, para tratar de priorizar las soluciones y el acompañamiento y no las culpas. Pero hay veces esa frase se utiliza, pero no se vive, porque en los momentos difíciles pasa todo lo contrario. Entonces, la cultura no se prueba cuando las cosas van bien. La cultura se prueba en esos momentos en donde hay presión, en donde la tendencia es a contraernos, en donde se activa nuestro sistema de alerta y de supervivencia. Es en esos momentos en donde vale la pena preguntarse si nosotros, como líderes, estamos priorizando el buscar culpables o el hacernos responsables y el buscar soluciones. Si estamos apuntándole y tenemos en el centro nuestro compromiso con los resultados y nuestro compromiso con nuestras promesas, o estamos es más bien mirando a las personas y viendo quién hizo qué y tratando nuevamente de apuntar con el dedo. Es decir, ¿acompañamos o señalamos? Y ahí algunas veces es bueno mirar nuevamente esta frase de duro con el problema, suave con las personas. Porque esta frase
bien aplicada, se convierte en cultura en acción. Pero bueno, ese es solamente un ejemplo. Tercer elemento que te quiero entregar acá. Los líderes intermedios, de mandos medios, son el eslabón crítico en cualquier organización. Y es importante darse cuenta, nuevamente, este tema de cómo es que las personas hablan de su experiencia en el día a día y de cómo las personas se refieren a que su experiencia está mayormente determinada por su líder, por su jefe directo. Y por eso es tan importante invertir en esos niveles. Ojo, porque recursos humanos no puede cuidar de la cultura solo. El CEO de la compañía, el gerente general o el presidente tampoco. La cultura se gana o se pierde con los jefes de los equipos, con los coordinadores, con los supervisores. Estoy hablando en este caso de las compañías que tienen, digamos, esa dimensión como para tener todo ese nivel jerárquico. Cuando las organizaciones son más planas, no importa, son los líderes de los proyectos, de las iniciativas, etcétera. Ojo a esta estadística. Los estudios que se han hecho de por qué las personas se van de las organizaciones demuestran, o sea, estudios hechos por organizaciones como Gallup, por ejemplo, demuestran que el 70%, más del 70% de las renuncias están relacionados con el líder de la persona que se va. Es decir, las personas no renuncian a la organización, no renuncian a la empresa, renuncian a su líder, renuncian a su jefe. Esa es la importancia que tiene en la experiencia del colaborador, la relación con su jefe directo. Por eso, invertir en este nivel no es opcional, es estratégico. Cuarto punto, las conversaciones incómodas también cuidan la cultura. Hay veces tenemos una cultura en donde lo que hacemos es evitar el conflicto, en donde lo que hacemos es decir, no, metamos esto aquí debajito del tapete, no, y lo que empezamos es a ver que se empieza a generar un resentimiento, una resignación, una negatividad, una, eh, ¿cómo es que se llama esta emoción? Que tiene que ver con que todo lo volvemos, nos volvemos cínicos. Es decir, ¿cómo se te ocurre pensar en eso? Entonces, necesitamos aprender la diferencia entre confrontar y conversar. Hoy hablaba con una amiga que me decía, sí, yo soy del estilo de persona que cuestiona, que incluso de pronto manotea, que de pronto se vuelve enérgica en la manera en que dice las cosas. Pero eso no quiere decir que yo esté peleando. ¿Cómo aprendemos a identificar ese tipo de cosas? Es difícil. Y entonces, ¿cómo es que podemos entrar en conversaciones en donde de todas formas hay respeto y podemos traer y poner sobre la mesa a tiempo, de manera oportuna, esos quiebres, esas cosas que creemos que nos van a afectar, que nos están afectando o que nos pueden afectar en el futuro y que pueden afectar el cumplimiento de nuestras promesas, de aquello que decimos que es importante para nosotros lograr? Entonces, ojo, evitar las conversaciones no protege la cultura, la deteriora. Entonces, ¿qué significa cuidar la cultura desde este punto de vista? Dar feedback a tiempo, hablar de los conflictos, nombrar lo que incomoda, hablar de las relaciones, tener conversaciones que muchas veces llamamos difíciles. Las conversaciones no son difíciles, es simplemente nuestra incapacidad para sostenerlas. Y finalmente, quinto punto, es clave medir y escuchar. Observar es cuidar. ¿Qué quiere decir eso? Eso lo que significa es que necesitamos medir temas asociados a la cultura, buscar indicadores que nos permitan ver qué está pasando con la cultura. Ojo, uno de esos que no es tan chévere y hay gente que se queja. Yo tengo clientes que se han quejado y me han dicho, no, es que el radiopasillo, no, es que el chisme. Ojo, el chisme y el radiopasillo es un indicador clave que está pasando con la cultura. Pero hay instrumentos más formales como el pulso cultural, la escucha activa,
cosas que son fundamentales para tomar decisiones informadas, no para controlar necesariamente. Entonces, si como líder tú has decidido ya cuidar la cultura, pues no la dejes a la deriva. Nuevamente, busca la manera de tomarle un pulso a la cultura. Escucha activamente. Lee y aprende a interpretar la emocionalidad del sistema. Medir la cultura no es controlar las personas, es tomar decisiones informadas. Entonces, las organizaciones que miden engagement y cultura de forma periódica, de manera consistente, regular, recurrente, toman mejores decisiones de liderazgo, de retención y desarrollo del talento. Y por lo tanto le están apostando a que haya capacidad de ejecución para los planes y proyectos, particularmente las iniciativas estratégicas. Entonces, finalmente, ¿cuál es el resumen y cuál es la reflexión final a la que te quiero invitar? Primero que todo, que la cultura no vive en un manual, no vive en un documento, ni en un manifiesto, sino que la cultura vive en el pasillo, en el café, en el cómo hablamos, en el cómo nos relacionamos. Que la cultura no se impone y tampoco se improvisa. La cultura se elige, la cultura se vive y se honra todos los días. Que cada interacción cotidiana es la oportunidad para cuidar o deteriorar la cultura que decimos defender. Te invitamos, yo te invito a que le prestes atención a este tema, a que si quieres profundizar en cualquiera de las cosas que hoy he mencionado así muy por encimita, que nos contactes. Nosotros tenemos, como parte de nuestro compromiso como ADN transformador, vemos la relevancia, la necesidad sí, la necesidad de trabajar en el tema cultural para generar esa transformación que queremos, para que las organizaciones se conviertan en fuentes de culturas, de sistemas que impactan al mundo de manera positiva. Entonces, nada, te invito a que dejes un comentario sobre cualquier cosa que te haya llamado la atención de esta conversación o a que visites la página web del ADN Transformador, que es es adntransformador.com, así nomasito lo pones y lo encuentras. Si quieres conocer más de los programas que nosotros hacemos de transformación, de liderazgo, que nos ayudan a cuidar de la cultura desde un lugar de conciencia asociada a la estrategia, porque lo que queremos es ver resultados que cuiden de lo que nos importa. Y si no te has suscrito a este podcast, suscríbete, y si crees que esto puede ser valioso para alguien más, por favor, recomiéndalo, compártelo, y nuevamente estemos en conversación. Muchas gracias y nos vemos en otro momento. Chao, chao. Y así llegamos al final de otro episodio del podcast ADN Transformador. Si llegaste hasta aquí es porque tienes un compromiso con un mejor futuro para todos, uno más significativo, valioso y satisfactorio. Recuerda, la transformación empieza desde adentro y tú tienes el poder de hacer la diferencia. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu camino para transformar tu propia realidad. Suscríbete al podcast y síguenos en nuestras redes sociales como ADN Transformador para no perderte ningún episodio. Déjanos una reseña y comparte este episodio con aquellos que también quieren transformar su ADN. Hasta la próxima.